curso de introducción a ciencia de datos y machine learning, parte 2. Como algunos ya son exalumnos, otros tantos nuevos, entonces les platico un poquito, bueno, quiénes somos de Ciencias. De Ciencias es una consultora y capacitadora de cursos enfocado para que el estudiante, normalmente estudiante o profesionista, quiera adentrarse a este mundo de ciencia de datos. Como verán, pues ya estamos próximos a iniciar un nuevo curso, en este caso, justo uno en particular, más nuevo que los que ya vamos manejando, que es la continuación de la introducción a ciencia de datos y machine learning, el cual empieza ya este 15 de agosto. Y bueno, nada más para hacerles un pequeño brevario, vamos a ver, les voy a dar un pequeño paseo por el temario, donde pues vamos a ver varias, vamos a seguir ahondando en extracción de datos, la visualización, el análisis, conocer las distintas herramientas como Anaconda, como Git, igual como extensiones y Slack, que es nuestra herramienta de comunicación. Seguiremos trabajando con pandas, hacer más agrupados, más filtros, muchas cosas de las que se ven en el curso 1, hacer pivoteo de tablas, inclusive hacer eficientar memoria cuando manejamos datos muy grandes. O si es necesario, cuando tenemos mucha data, hacer operaciones con NumPy arrays. Vamos a ver, yo creo que mucho más que al menos 15 tipos de visualizaciones distintas, las mejores prácticas para ello, entre algunas, por así decirlo, apoyándonos de la biblioteca de Seaborns, y posteriormente, más de la mitad del curso, que yo consideraría casi un 60-70% del curso, nos vamos a enfocar a diversos algoritmos de machine learning, como son regresiones penalizadas, Rich, Lasso, máquinas de soporte vectorial, métodos muy poderosos, sin embargo algo lentos, permítanme. Bosques aleatorios, otro método de ensamble, que parte de los árboles de decisión, que ya vimos en el curso 1, los Gradient Boosting Machines, los K vecinos más cercanos, KNN, y un par de algoritmos no supervisados, como es el PCA, y el clustering jerárquico. Todo eso terminando con nuestro siempre confiable proyecto, ¿no? Y muchas más técnicas que vamos a ir viendo y tipos de optimizaciones que vamos a ir viendo durante el curso. Bien, excelente. Entonces ahorita yo voy a dejar de presentar. Le voy a dar la palabra a nuestra alumna de nuestro antiguo curso de la introducción parte 1, que justamente va a fungir esta misma presentación como su semi-examen. Entonces le voy a pedir de favor a Karen Villa si nos puede presentar el modelo sobre predicción del índice delictivo. Karen nos va a platicar un poquito sobre cómo generó un modelo para intentar predecir este tipo de índices y apoyarse así para su actual empleo. Ella fue alumna del curso anterior y pues bueno, vamos a ver qué tal hizo su proyecto, su modelito, y nos va a platicar sobre este proyecto tan interesante. Entonces, bien, listo, te dejo la palabra, Karen. Tenemos 18 chicos súper interesados en todo lo que va a pasar hoy, entonces, listo, te dejo, Karen. Suerte, si puedes comenzar a presentar, por favor. Sí, claro. Hola, buenas tardes a todos. Soy Karen Villa. Bueno, tomé el curso de Machine Learning, Introducción a Ciencia de Datos y Machine Learning. Yo me enfoqué a los índices delictivos en la Ciudad de México, ya que en mi trabajo vemos parte de marketing. Entonces, bueno, este es mi proyecto final. La observación a gran escala, esto como se los mencioné, es en apoyo a mi trabajo. Para darle un propósito, lo voy a dirigir a la apertura de negocios, para que esto pueda ser un factor de decisión, ya que quiero ver si afecta directa o indirectamente a un negocio y así poder predecir lugares óptimos para lo mismo. Qué bien. Bueno, la recolección de datos
Estos los saqué, son datos públicos del gobierno de la Ciudad de México. En esta, bueno, son índices delictivos de los años 2017, 2018 y 2019. En el análisis, visualización y guía de datos, lo que hice fue sacar información general del dataset, sacar los datos nulos, la visualización de estos y también su graficación. No sé si alcancen a ver, en el primer cuadrante es información general del dataset. Ahí dice que... Si puedes ponerlo en modo presentación para que se vea un poquito más grande. Ay, sí, perdón. No te preocupes. Excelente. Nada más. ¿Puede ser mejor? Un poquitito mejor. Ahora yo les cuento un poquito, igual voy apoyando a Karen. En la gráfica de naranjita, que es el índice delictivo por mes, vemos las barritas que hasta abajo viene diciendo marzo, octubre y el número de hechos delictivos que hubo durante ese mes. Y del lado de la gráfica morada, si mal no recuerdo, es la alcaldía, alcaldías con poca seguridad, que es lo mismo, el conteo de casos que hubo por delegación. Bien, sigue, Karen. Sí, así es. Bueno, en el cuadrante 1 son 796 datos los que conforman el dataset, ya incluyendo los 3 años. En este cuadrito del lado izquierdo se puede ver que hay 13 columnas y está el año, está el nombre, empezando por el año, mes, fecha, así sucesivamente. Esos son los encabezados de la columna. Y del lado derecho viene el número correspondiente de datos. En el segundo cuadrante está la valoración en porcentaje de datos nulos, porque a simple vista puede parecer que faltan muchos datos, pero ya sacando el porcentaje, pues pueden ver que, por ejemplo, los que tienen 0 están los datos completos. El que tiene más datos nulos es la de Colonia Hechos, que está más o menos por la mitad, tiene 3.91, aunque en realidad es un porcentaje bajo. Debido a esto, pues yo omití estos datos, los datos nulos, para que yo pudiera tener datos homogéneos. Como bien dijo Sergio, en las páginas de abajo, en las gráficas de abajo, es la representación gráfica de los análisis y minería de datos que hice. Como les mencioné al principio, esto está enfocado para negocios. Entonces tuve que hacer un filtro con las palabras robo y violencia. Esto porque no todos los delitos están enfocados a robos. Hay secuestros, violencia familiar, homicidios, entre otras cosas. No porque no sean relevantes, pero para fines prácticos y del propósito que quiero darle, pues fue la palabra robo y violencia. Aquí también saqué el porcentaje de robos y la categoría. Hice agrupación de columnas para encontrar datos relevantes y así obtener mis insights. Los insights son de este análisis que estoy viendo, cuáles son los datos que destacan más. Entonces aquí les pongo un ejemplo del porcentaje delictivo. Como pueden ver, el robo de vehículo con y sin violencia pues tiene un índice alto con un 35.41%. El robo a transeúnte en vía pública con y sin violencia tiene un 33.33%. El robo a negocio con violencia tiene un 11.61%. El robo a repartidor con y sin violencia tiene un 7.37% y así sucesivamente. Estos son todas las categorías con la palabra robo que yo encontré en el dataset. Perfecto. Aquí les puse como ejemplo algunas gráficas de la agrupación que yo hice. Preferí ponérselas en gráficas que en las tablas porque creo que es más didáctico y se puede entender más. Por ejemplo, aquí ya el análisis de datos cambió, ya se puede ver que la delegación con más delitos es Iztapalapa, le sigue Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, y podemos ver que las que tienen menos es Milpa Alta, Coajimalpa de Morelos, la Magdalena Contreras. Eso también tiene un poquito que ver en cuestión de que hay mucha población flotante, ¿no?
hay, por ejemplo, en la delegación Cuauhtémoc, pues está el centro, hay más factores. De la hice una correlación representándolo con un mapa de calor en el que están la alcaldía del lado izquierdo, en la parte de abajo están los días y lo que se puede ver en color son el número delictivo. La barrita del lado derecho, entre más oscuro son menos delitos y lo más clarito, acercándose al amarillo, es un hecho delictivo muy alto en cuestión de robos. Y bueno, como pueden darse cuenta, Iztapalapa es lo que más resalta, concuerda con la gráfica de la izquierda, y esto se lee más o menos así. El domingo en Iztapalapa tiene aproximadamente un poquito más de 2.400 robos, los jueves sube un poquito más, martes y miércoles está muy alto, después baja un poquito en sábado, y vuelve a subir un poquito en viernes. Así más o menos se lee este mapa de calor. Yo les explico Iztapalapa porque es el que más resalta. Aquí, por ejemplo, fue la agrupación de mes hechos con la categoría. Aquí, bueno, pueden ver que es el número de delitos en la parte, en el eje de las X, y en el eje de las Y son los meses. Entonces diciembre está como el mes con más delitos en cuestión de robo. Y es donde yo pienso, pienso que puede haber un poco más de delitos, puede crecer el índice delictivo. Entre ellos puse las quincenas del año. Yo quería saber si las personas que se dedican a robar trabajan el primer día de mes, por eso puse el primer día de mes. Y también el Maratón Guadalupe Reyes. Bueno, puse muchos otros más, pero este se los pongo como ejemplo. Bueno, aquí en el análisis de estos insights podemos ver que el porcentaje de robo que fue realizado en quincena corresponde a un 6.60. Y el porcentaje de robo que fue realizado en la época de Maratón Guadalupe Reyes fue un 7.83%. Esto quiere decir que este porcentaje se incrementó en estas etapas, ya sea quincena o Guadalupe Reyes. Ok, aquí ya estoy entrando a lo que es Machine Learning. Escogí la delegación Tlalpan al azar, no porque tenga algo en especial con ella, sino pues nada más a fines de presentarles. Hice una serie de tiempo. En ella se puede ver que la cantidad de delitos, que es lo amarillo, no sé qué color lo ven, amarillo, naranja. Naranja, sube drásticamente a partir de enero del 2019. Se puede ver una fluctuación a la alza importante. Aquí es más o menos como se ve el dataset de la alcaldía Tlalpan. Esto inicia con año hechos, mes hechos, fecha hechos. Si se dan cuenta, ordené esta información desde el más antiguo, por eso empieza con el 1 de enero del 2017 hasta el 2019, el último. En la categoría de delito está, bueno, por ejemplo, que dice ahí un robo de motocicleta sin violencia. Está la categoría del delito y entra en robo de vehículo con y sin violencia. Se encuentra la colonia, está la alcaldía. Esto que dice fecha inicio, mes inicio y año inicio es el momento en el que se empezaron a abrir las carpetas de investigación. Esto yo lo dejé con fines de, si yo quiero hacer un análisis más adelante en cuestión de cuántos días o cuántas horas se tardan entre que ocurre el delito y lo denuncian o empiezan a actuar las autoridades, yo puedo hacerlo. Por eso lo dejé. Si se dan cuenta, después del año inicio están mis insights. Ahí puse días festivos, días en los que se regalan cosas, inicio de mes, Guadalupe Reyes, puse día de San Judas, aguinaldo, Semana Santa, regreso a clases, entre otros. Aquí voy a entrar a entrenar mi modelo.
Primero lo que hice fue partir mi modelo en 80-20. Esto quiere decir que esta grafiquita de aquí voy a utilizar el 80% de ella, que es más o menos desde enero del 2017 a julio del 2019, y el 20% es de julio de 2019 a lo que resta del año. ¿Pero por qué no es al azar? Aquí, bueno, en el cuadro de arriba es lo que estoy haciendo. Estoy separando el 80-20, de donde están los dos puntitos al 80. Esto quiere decir que va a agarrar desde el 0 hasta el 80, luego del 80, abajo del 80 hasta donde termine. Excelente. En la parte de abajo yo escogí una regresión lineal porque quiero yo estimar una dependencia, ¿no? Es lo que más se acerca. Y bueno, ahí ya puse que quiero hacer la regresión lineal, donde defino cómo lo voy a hacer. En la parte de abajo ajusto y posteriormente voy a predecir. Para esto tengo que tener bien claro cuál es mi variable dependiente y cuál es la independiente. O sea, la dependiente va a ser qué es lo que quiero predecir, y yo quiero predecir los delitos. Entonces la dependiente va a ser el delito y la independiente va a ser la alcaldía. También puede ser el día u otra cosa que no sean los delitos. Abajito, lo que hice fue que me diera lo que es actual con lo predicho para que yo pueda sacar los errores y pueda ver que también está mi modelo. Estos son algunos análisis estadísticos del modelo e interpretación. El primero es el error cuadrático medio. Esto quiere decir el error entre lo predicho y el valor que conocemos. Y eso me dio un 3.03. Y el error absoluto medio me dio de 2.38. Esto quiere decir que tengo un error de más menos 2 delitos. Por otro lado están los insights y están los coeficientes. Si se dan cuenta, esto es de la delegación Tlalpan. Los aguinaldos, hay una predicción de que va a subir el 30.18% de los delitos, al igual que el día martes. El día martes también es muy delictivo. Eso de DACR, yo lo puse como días antes de comprar un regalo. O sea, por ejemplo, el 10 de mayo, yo elegí del 1 de mayo al de mayo. Por ejemplo, también el Día del Padre, una semana antes, Navidad, una semana antes, para que más o menos me entiendan. Los viernes tienen un 22.26%. El miércoles tiene un 19.35%, así sucesivamente. En la parte de abajo están los signos negativos. Esto quiere decir que el porcentaje, por ejemplo, en Guadalupe Reyes, que es el de hasta abajo, tiene 13.21% menos de probabilidad que vaya a haber robos en ese periodo. Ahorita les enseño las gráficas. Este es el top 5 de los coeficientes que ahorita les enseñé. Si se dan cuenta, los aguinaldos tienen un porcentaje muy alto, tienen el 30%. Está el día martes, los días antes de comprar regalos, días viernes y días miércoles. Yo con esto puedo predecir, por ejemplo, que en fecha de aguinaldo yo tengo que reforzar la seguridad del negocio. Por ejemplo, los días martes, dependiendo del negocio que sea, yo podría tal vez descansar ese día, ya que sé que hay un índice delictivo muy alto. Y de igual forma, los 3 restantes, los días antes de comprar regalos, viernes y miércoles, se puede hacer algo con la seguridad, ¿no? Estar más atentos en estas fechas. Y bueno, los más bajos es los días sábados, los días festivos, los días de San Judas, en quincena y en Guadalupe Reyes. Con esto yo también podría concluir que tal vez los sábados sería un día más productivo porque hay menos índice de robo. Esto no quiere decir que no vaya a haber robos, sino que hay la probabilidad
de que no haya tantos. Y por ejemplo, también, no sé, en quincena, que aparte de que no va a haber robos, pues la gente tiene dinero y tal vez pueda ir a consumir. De igual forma en Guadalupe Reyes. Y bueno, con esto concluí mi proyecto. Espero que les haya gustado, les haya parecido interesante. A mí la verdad me ayudó mucho, pues, no solamente en mi trabajo, sino también pues personalmente, ¿no? Ver cuándo debo de salir y cuándo no. Bien, excelente, Karen, muchísimas gracias. Ahí deja el gatito para que los demás se motiven. Bueno, pues si quieren empecemos con las preguntas del público. Si nadie tiene dudas al respecto, posiblemente iría yo como profesor para indicar algunos puntos y igual hacerte un par de preguntas. Entonces, bien. Exacto. Como dice Jonathan, bueno, ¿tú qué podrías decirme al respecto, Karen? ¿A que sí le van a San Judas? ¿Por qué crees que baja el índice delictivo? ¿Cuál sería tu historia de que Pues es apoyable? mi hipótesis es que todos se van a la iglesia en la Cuauhtémoc. Entonces tal vez si viéramos el análisis de la delegación de la alcaldía Cuauhtémoc, pues veríamos ahí un incremento. Bueno, yo creo, ¿verdad? Habría que constatar con los datos para justamente saber si rechazamos o no esa hipótesis. Sí. Justo. Ahí por parte de Diego, un colega, viene buena con jiribilla. ¿Por qué estandarizar las variables para hacer tu regresión? ¿Por qué es importante? Porque tienes que ver qué es lo que quieres hacer. O sea, por ejemplo, si yo hubiera puesto la variable independiente como delito, pues entonces mi análisis cambia. O sea, tienes que tener muy en claro qué es lo que quieres predecir para que tú puedas ver de qué depende. O sea, por ejemplo, yo en este caso vi los delitos van a depender de los días, de la alcaldía. Entonces, realmente lo que quiero analizar es el delito. O sea, por eso bueno, no sé si me explico, pero tienes que tener claro qué es lo que quieres predecir. Y lo que quieres predecir es tu variable dependiente porque depende de otros factores, en este caso, por ejemplo, las alcaldías. Ahí yo te ayudo un poquito. También tiene que ver, recuerda, que es por parte de si tienes distintas variables en distintas escalas, sí, la regresión lineal a veces se vuelve loca, ¿no? Y el performance baja muchísimo. Pues también es importante estandarizar, ¿vale? Sí. Bien, después Pau nos pregunta, colega física igual, para filtrar las palabras de robo y violencia, ¿qué utilizaste? ¿Expresiones regulares? Está muy probado eso. No, pues nada más puso robo. Filtro. Supongo ¿O cómo hiciste ese filtro? No, sí, solamente fue el filtro de quiero que me encuentres esta palabra con la otra y que haga el match en todo el dataset. Si mal no recuerdo, creo que utilizaste de pandas en la serie el comando de contains, ¿no? Y le pusiste una lista. Si tenía robo o violencia, listo, ya ahí la cachaba y dejaba esos registros. Sí. Perfecto. Bien. ¿Alguien más? Hola, yo tengo una duda. Perfecto, Itzel, dime. Dino. Bueno, la primera es, lo que entendí, las variables fueron si era quincena, si era Semana Santa, etcétera. Entonces, ¿por qué ajustar una regresión lineal y no una logística? ¿Está bueno? A ver, Karen. Chonguitos a mi estudiante. Porque yo quiero estimar con la variable dependiente una dependencia. O sea, eso yo lo puse, pude haber puesto cualquier cosa, ¿no? Pero eso yo lo puse porque yo creía que con eso puedo tener más, un mejor análisis de si hay más delitos o no. O sea, yo ocupé la regresión lineal porque fue lo que a mí me pareció, o sea, fue mi criterio. A mí se me hizo más sencillo eso,
la verdad no sé si hubiera salido con una logística, si hubiera cambiado mucho, pero fue mi criterio, fue ahora sí que mi lógica y pues salió. Bien, y yo te complemento un poquito. En realidad, la regresión lineal es porque tú vas a predecir un valor exacto, no una clasificación. Y la logística solo hace clasificación. Y como tú quieres predecir el índice delictivo, que en sí creo que eso nos faltó indicarlo en la presentación, que es cuántos delitos se hizo en un día. Y ese es un valor numérico. A diferencia de una logística que te podría indicar más bien qué tipo de robo se hizo o de delito. Por eso se toma una regresión lineal. ¿Qué quieres aplicar una regresión para este tipo de problemas? Gracias. Tengo otra duda. Bien, ¿vale? Para la selección de datos de entrenamiento y prueba, ¿por qué no se eligieron al azar? Porque, bueno, eso yo también lo hice con mi criterio. Creo que yo lo quise probar con el 80-20, porque fue el que a mí me convenció más, por ejemplo, de las clases en las que estuvimos. Y quise hacerlo así. Sí pude haberlo hecho al azar, pero ahí fue más como también mi criterio en cuestión de que yo quise hacer el modelo así con 80-20 para que también yo pudiera estar segura de qué es lo que estaba haciendo. Y no porque no fue claro, pero sí para que yo tuviera más claridad de las cosas. Bueno, perdón, no me refiero al porcentaje, sino porque ese porcentaje de datos no se eligieron aleatoriamente, sino fue como, digamos, el 80% el 80% de mis datos y el 20% restante, el 20% restante de mis datos, o sea, en orden, no aleatoriamente. Me adelanto, yo le contesto por ella, porque Sergio le dijo. Entonces, básicamente, al ser una serie de tiempo, y queremos predecir un valor, puede que, justo al ser una serie de tiempo, pueda tener autocorrelación, es decir, que un dato anterior puede que esté relacionado con el siguiente. Es decir, si el índice delictivo estuvo muy alto un día anterior, puede que siga al alza. Entonces, justamente para evitar hacer como data leakage, que es no ver hacia no darle al modelo una parte futura para que haga trampa, justo por eso buscamos que sea serializado, es decir, con este ordenamiento de menos a más. De acuerdo, gracias. A ver, vamos. En las últimas tres, ahí por parte de Azari, ¿podría haber algún sinónimo de robo que no estés tomando en cuenta por solo filtrar que contenga robo? No, porque por eso yo primero vi el análisis de datos y tomé en cuenta eso, ver cuáles son las palabras únicas y con base en eso pues hice el filtro. Perfecto. Luego, creo que ya te referías a la parte cuando estamos discutiendo sobre la lateralidad de los datos. Sí, considero que sí, para aprender más sobre lo de ahorita, bueno, si quieres aplicar ya el modelo justamente ahorita, sí, probablemente lo mejor sería lo más actual. Sin embargo, normalmente buscas, bueno, en este caso que teníamos mucho rango para poder enseñar el modelo. De hecho, básicamente le enseñamos al modelo con 2 años y medio de información que me pueda predecir durante 6 meses cómo se va a probar. Entonces, que va a ser el análogo cuando tengamos lo más actual. En teoría, si nosotros volvemos a mostrar la gráfica donde está cómo se comporta el índice delictivo de mes a mes, bueno, diariamente, pues vemos cómo fluctúa ligeramente, ¿no? Y no vemos un cambio muy sustancial de los últimos 6 meses a los anteriores durante 2 años y medio. Pero sí, totalmente de acuerdo. Normalmente lo más importante es lo último, pero con el fin de poder predecir adecuadamente una serie de tiempo, por eso tomamos ese tipo de rango de tiempo. Luego, Carlos nos comenta, ¿estás asegurando que tiene comportamiento lineal? ¿Esa es buena? Porque sí, son largas. ¿Tú qué dices, Karen? ¿Tú crees que el índice delictivo se comporta linealmente? Pues en este caso sí, yo creo que son
no son tantos años como para que yo pueda ver otro tipo de comportamiento. Inclusive la mancha delictiva también tiende a moverse y por lo regular se mueve constante. Entonces yo creo que sí. Vale, en este complemento, en realidad, justamente como vemos la serie de tiempo, pues no vemos que claramente no es lineal. Sin embargo, pues tenemos que asumir eso y al utilizar este algoritmo de regresión lineal, pues asumimos que justo es que se comporta lineal y vemos qué tal nos va, ¿no? Si le atinamos. En realidad no le fue tan mal, ¿no? Que se equivoquen 3 más menos 3 delitos, ¿no? Diariamente. Más menos 2. Bien, yo tengo ya unas últimas observaciones para terminar. Creo que es buena poder que compartas la URL de los datos, de dónde los sacaste. Sí. Ya nos dijiste que del gobierno, pero estaría bien ver en parte de la presentación o aquí en el chat para si algún curioso quiere también indagar sobre cómo hiciste tu proyecto, pues pueda tener acceso. Sí, claro. Cosas que vi para mejorar, los títulos en las gráficas, no hay que olvidarse de ellos. Más de una vez conozco a un compañero que casi lo corren por no poner títulos en la gráfica. Pero bueno, eso supongo que por la premura. La otra, creo que ahí hay una parte de conceptos distintos. Los insights son las ideas que podemos extraer de los datos al hacer cierto análisis. Sí. Y las variables que se crearon, que es totalmente lo que tú hiciste sobre si es quincena, sobre si es Día de Muertos, que si es Maratón Guadalupe Reyes, se le conocen como variables. Y los insights es lo que tú puedes extraer del análisis que haces. Porque normalmente te referías que las variables creadas eran insights. Solamente son que es ahí cambiando. Sí. Bueno, recomendarte que los nombres sean un poquito más explicativos, como evitar el DACR, que solo te sabía. Sí. Y ya la última para la de esta noche es con respecto a tu error. ¿Tú crees que es mucho o es poco que te hayas equivocado en más menos 3? Yo creo que está bien. Yo creo que es un error decente. ¿Te compra más tiempo para otro proyecto? ¿Mande? ¿Te compra más tiempo para seguir en tu proyecto y avanzar y hacer un mejor modelo? Sí. Perfecto. La manera para saberlo, o sea, yo considero que también, si es bajo, y la manera para poderlo comparar es haciéndolo con respecto al promedio de tus delitos de esa delegación. Okay. Bien, perfecto. Vale, pues muchas gracias, Karen. Sí, no, gracias a ustedes. Gracias por la retroalimentación también. Excelente. Bien, entonces, pues sin más, voy a seguir yo con la presentación. Muchísimas gracias, Karen. Una extensa felicitación. Y pues bueno, vamos a darle. Vale, siguiendo con las presentaciones de hoy. Yo les agradezco muchísimo a todos. A los que no me conocían, creo que eso me faltó presentarme justo al inicio de la presentación. Pues yo soy Sergio Campos Ortega, coordinador de Ciencias y profesor del siguiente curso y el anterior de Introducción a Ciencia de Datos. Ya profesor del siguiente proyecto. Entonces, del siguiente curso, bueno, yo les voy a platicar sobre un pequeño proyecto que me hicieron hacer para una entrevista para BuyPrice. BuyPrice es una plataforma de comparación de precios aquí en México. A grandes rasgos, su página, simplemente tú pones un artículo y extrae de diversas páginas como Superama, Walmart, etcétera. No sé, tú le pones pañales para bebé y te ponen las marcas y el precio y la comparación de todas esas. Entonces, ellos en realidad no venden eso. En realidad lo que venden es qué estás buscando tú, qué cliqueas, desde dónde estás conectando, entre otras cosas. Y bueno, en su momento creo que apliqué para esa vacante y me hicieron hacer este tipo de modelito que trata sobre clasificación de documentos, en donde yo les voy a platicar un poquito sobre el procesamiento del lenguaje natural. Entonces, bien, comencemos. Supongo que ya ahí se ve bien mi pantalla. Ya está bien el Zoom. Entonces, bien, para hacer el proyecto de clasificación de documentos,
me pasaron una prueba por parte de HackerRank, en donde tenían los datos semiprocesados, que consistía en un archivo de texto, como lo ven plano ahí en el código, donde tenía asociado 5.400 documentos, el texto del documento y la categoría que le corresponde a ese documento. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que está, normalmente así viene luego el texto, viene en row, simplemente es un salto de línea, la categoría que le corresponde a este documento y el texto. Si vemos, viene como en algún idioma raro, esto es porque ya tiene un preprocesamiento en algunos artículos, como según me di cuenta conforme hice este proyectito. Entonces, bien, para los que no conocen un poquito sobre el procesamiento del lenguaje natural o NLP, la verdad de rasgos lo que nos ayuda es a entender el texto no estructurado y darle un significado a la información. Perfecto, muchas gracias Karen por los datos. Entonces, NLP es toda una rama de la inteligencia artificial y pues obviamente vemos en diversas aplicaciones. Ustedes conocerán más de una, como por ejemplo Siri o Google, cuando uno le habla, o cuando uno simplemente escribe y ya está ahí trabajando el modelo de teclado predictivo. Hay otras aplicaciones como análisis de sentimiento, resumidores de texto. Ahí le puse mi cámara para que me vean. Igual chatbots. Hay varios chatbots que ustedes seguramente ya han conocido. Si alguien pidió hace poco en SAMS y resulta que no les llegaba su paquete y ustedes escribían por WhatsApp, bueno, pues les contestaba un chatbot bastante interesante y bastante ineficiente. Pero bueno, ya es una parte de las aplicaciones que hacen por parte de NLP. Otro más de las aplicaciones con NLP es la clasificación de textos, la traducción de textos y muchas más. Como verán, es toda una rama de la inteligencia artificial y parte de ciencias de la computación. Entonces, para empezar con el procesamiento del lenguaje natural, hay este procesamiento que se basa en reglas muy sencillas, como si contiene este tipo de palabras, llévalo hacia este tipo de respuesta, o probablemente es este tipo de documento. Entonces puede haber especie de como árboles de decisión para los que conozcan, o simplemente como reglas muy sencillas de si contiene esto, pásalo a esta siguiente pregunta, si no contiene esto, pásalo a esta siguiente, y así pueden ir clasificando. En este caso, lo que yo utilicé es NLP estadístico. Entonces, lo que es el NLP estadístico, lo que hace es utilizar grandes cantidades de datos e intenta obtener conclusiones de ellos, como por ejemplo una clasificación. Aquí utilizaremos un algoritmo de Machine Learning para entender justamente este tipo de modelos. Entonces, en el procesamiento del lenguaje natural hay diversos tipos de análisis, como el análisis léxico, el sintáctico, el semántico, el discurso o el pragmático, el cual no es necesario que sea secuencial, solamente esto es con fines ilustrativos, qué tipo de análisis hay en el procesamiento natural. Pero bueno, nos ayudan a extraer distinta información durante estos modelos. Entonces, bien, simplemente para que no queden ambiguos esos términos, el análisis léxico pues, se encarga de dividir el texto en párrafos, oraciones o palabras, y así identificar las estructuras, analizar e identificar la estructura de las palabras. El por qué viene una palabra después de otra, o por qué esta oración viene después de otra, ¿no? Puedes decirlo. Posteriormente viene el análisis sintáctico, que es analiza las palabras en una oración por la gramática e intenta ordenarlas, de tal modo que pueda el algoritmo por sí solo, es decir, la computadora, porque la computadora es la que va a traer, la que va a intentar extraer toda esta información simplemente de texto duro. Como sabemos, las computadoras no saben leer y nosotros les estamos enseñando a entender eso que leen, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues, con el análisis sintáctico nos puede mostrar la relación que hay entre las palabras. Posteriormente viene el análisis semántico, que es el significado de las palabras y el significado que tiene esa palabra justo en ese texto. La integración de divulgaciones, que tiene en cuenta el contexto de la palabra y busca el significado de la oración antes de que termine. Es decir, pues tenemos oraciones donde hay, dependiendo del contexto, pues puede significar distintas cosas, ¿no? Y por último, el análisis pragmático, que se ocupa de la comunicación general y de la interpretación del lenguaje. Entonces intenta llevar el uso significativo del lenguaje en diversas situaciones. No es lo mismo tener una oración con pregunta que con signo de admiración, etcétera, ¿no? Bien, aquí yo voy a importar un poquito, ya adentrándome un poquito más al código.
algunas bibliotecas que ustedes ya conocen y que vamos a ver también durante el curso, como Pandas, como NumPy, como Matplotlib, Seaborns. Les voy a presentar unas pequeñitas como WordCloud para hacer unas nubes de palabras bien divertidas. Scikit-plot para poder visualizar las métricas del performance del modelo un poquito más rápidas. Squarify, esas se las voy a guardar como sorpresa. NLTK, voy a platicar bastante sobre NLTK, entonces no les doy spoilers. Y posteriormente, cosas que ya en teoría ya conocemos, es sobre los modelos, en donde voy a utilizar un Gradient Boosting Machine, que recuerden que es este modelo de como bosques aleatorios, pero con esteroides. Y bueno, en este caso pues voy a utilizar las métricas, voy a hacer una partición de mis datos, etcétera. Bien, entonces, ¿qué es esta biblioteca de NLTK? NLTK es una de las bibliotecas en la cual puede apoyarnos en estos modelos de NLP, del procesamiento del lenguaje natural. Y bien, pues es una plataforma de uso general, tiene diversas funcionalidades, así como existe NLTK, existen muchas más, pero bueno, en esta en particular fue la que yo aprendí. Y bien, entre cosas que puede hacer, pues puede tokenizar palabras, tokenizar texto, que no es más que separar las palabras en texto, más bien separar las palabras del texto, ya en entidades, ya sea en oraciones o palabras, o en gramas, que no son más que el juntado de dos palabras, según sea el caso, según como uno lo pida. Posteriormente está el tagueo por parte del texto. En este caso, pues tiene este tipo de funcionalidad que nos ayudan a procesar y convertir una oración en distintas formas, como listas de palabras, listas de tuplas con una etiqueta asociada, etcétera. Como por ejemplo ver la palabra y tener un adjetivo asociado. Tenemos igual el famoso NER, que es Named Entity Recognition, que es el reconocimiento de entidades nombradas. Lo que busca es extraer la información y clasificar en categorías predefinidas. No sé, si tenemos un nombre, pues que eso sea una persona, ¿no? O si tenemos el nombre de una empresa, que eso sea una organización o lugares, etcétera. Entonces eso nos ayuda a poder obtener esa relación durante el texto. Obviamente también puede hacer la parte de clasificación, análisis de sentimientos y paquetería para chatbots. Existen otras bibliotecas, como les comenté, como Spicy, Pattern, Hensing, TextBlob, que tienen sus pros y sus contras, ¿no? Para hacer este procesamiento de datos en lenguaje natural. Entonces, bien, como vemos, pues en este caso, para este proyectito, pues me mandaron así la data, el cual yo tenía que generar un modelo y obtener un cierto puntaje. Ya me habían explicado que después del salto de línea, el primer objeto, el primer texto es la clasificación del documento. Nada más recordarles que vamos a clasificar en 8 tipos de documentos distintos. No me dijeron qué tipos de documentos. Nada más me comentaron que tenemos diversos tipos de textos y también algunos textos están preprocesados. Entonces, por eso podemos ver algunas palabras raras entre en medio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero, pues vamos a ordenar un poquito la data, de manera que lo que yo hice en este caso, en este cacho de código, simplemente creé un data frame en el cual agregué el texto y su etiqueta asociada, ¿no? Entonces, esto en realidad es muy sencillo, simplemente ir iterando sobre cada una de los textos. Como vimos, estaban marcados por salto de línea, entonces esto era sencillo de hacer. Perfecto. Una vez que ya tenemos nuestro texto, como notamos, pues hay algunas palabras raras, por eso mismo recordarles y enfatizarles que esto ya estaba preprocesado. Y bien, vamos a hacer un pequeño análisis de categorías, yo para saber más o menos pues qué me puedo esperar, ¿no? Si hay documentos que tengan mucho más registros o no. En este caso, esto es justamente con la paquetería de Squarify. Y Squarify nos hace se le conocen como tree maps. No son tan bonitos como los que posteé en la página. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? El tamaño del recuadro es el número de documentos que corresponden a la clasificación tal. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos la clasificación 1 del texto y hay 2.840 textos de la clasificación 1. Hay después seguidos de 1.596 de la clasificación 2 y así sucesivamente. Entonces, de aquí ya intuimos, estos expertos en ciencia de datos que son ustedes,
que probablemente nos va a costar bastante trabajo poder clasificar encontrar estos textos de número 5 y número 4, dado que son muy poquitos. Y justamente pues aquí lo indico, ¿no? Probablemente nos va a tocar hacer un balanceo de clases. Y bueno, solo con fines demostrativos, es exactamente lo mismo de acá arriba, pero bueno, lo pongo en porcentaje y en un formato de barras, ¿no? Son el número de categorías y qué categoría es la que tiene más porcentaje de documentos. Donde, por ejemplo, la categoría 1 y 2 tienen casi más del 85, 6, 7, 8, más del 80% de los documentos. Entonces, bien, ¿y qué es esto que le estoy constantemente llamando que es procesamiento de datos? En este caso, en los textos hay que preprocesarlos para poder extraer la mayor información posible con estos modelos. Entonces, cotidianamente lo que se hace para procesar adecuadamente los datos es poner todo en minúsculas o mayúsculas, según sea su preferencia. Quitar signos de puntuación porque pueden entorpecer el análisis. No es lo mismo poner, no sé, terminar con end y punto, que solo end, por lo que nos va a tomar dos palabras distintas, a pesar de que solo difieran. Claro que sí. Listo. Siempre se me olvida. Listo. Entonces, pues hay que pasarlo en minúsculas o mayúsculas, según a ustedes les agrade más. Quitar los signos de puntuación, como preguntas, puntos, comas, etcétera, que simplemente nos va a entorpecer al análisis. Quitar palabras que no aportan información, que son estas stop words o palabras vacías. NLTK ya carga con esas propias palabras, entonces es mucho más fácil quitarlas, como por ejemplo, pues hay palabras que se repiten mucho, como de, como a, como or, etcétera, que simplemente no nos aportan información. Una vez que uno ya tiene, en teoría, entre comillas, limpia su texto, lo que procede es a tokenizar, es decir, separar el texto en componentes, y se puede hacer de dos maneras, ya sea en oraciones o en palabras. Otro tipo de procesamiento que se hace, que probablemente es el que estuvo preprocesado este texto, es el stemming, que se refiere al proceso de cortar la terminación de las palabras, y esto con el fin de clasificarlas correctamente. Y lo que hace normalmente es quitando los afijos, es decir, quitando la terminación. Puede que esté un verbo en distintos tiempos, que si yo quito la terminación puede que yo obtenga el verbo base, ¿no? Por así decirlo. De igual manera está la lematización, que analiza el vocabulario y la morfología, y quita justamente esas terminaciones y las devuelve a su palabra base del diccionario, que es conocido como lema. Entonces, todo este tipo de procesamiento comúnmente se hacen. Hay muchos más, pero bueno, al menos estos son los que yo ataqué en su mayoría. Y bueno, por ejemplo, primero hacemos un chequeo de si todas las palabras están en minúsculas, o más bien si tienen mayúsculas. Entonces, listo, con esto ya conté todas las palabras y veo que todas están en minúsculas, entonces súper. Ya les estoy creyendo que sí estaba preprocesado. Posteriormente lo que hago para iniciar yo también un poquito sobre mi análisis exploratorio descriptivo en estos textos fue tokenizar las palabras, recordando que tokenizar las palabras no es más que separar este texto en distintos cachitos. Entonces, apoyándome para mi exploratorio descriptivo, para saber qué esperar, qué palabras de las más frecuentes en estas categorías, y yo saber si sí me va a indicar sobre de qué trata cada documento, dado que nada más me dieron un número y no tengo ni idea de qué trata cada de esas cosas. Entonces, lo que hice aquí, utilizando FreqDis, que es parte de NLTK, que es el conteo de palabras, y lo pone en un grafiquito. Entonces, por ejemplo, para la categoría 1, las palabras más frecuentes fueron estas, donde casi BS estuvo 8000 veces durante sus textos, o MLN, o B, CTS, etcétera, ¿no? Posteriormente, para la categoría 2, tenemos otro tipo de palabras que se repiten más, como de, como of, como to, como a, como in, como it, y nos empezamos a dar cuenta que como que este análisis no sirve de mucho, ¿no? Hay muchísimas palabras que se repiten, pero no nos dan ni un contexto, a diferencia de company, o router, o said, de que habló quién. Entonces, aquí empezamos ya a ver un poquito de problemas, y que probablemente nos va a hacer, nos hace pensar que tengamos que modificar nuestro procesamiento, ¿no? De igual manera, vamos viendo que muchas de las gráficas pues, se repiten. En este caso, por ejemplo, para la categoría 3, está una palabra que se frecuenta mucho, que es trade.
y que es Japón. Entonces pues ahí ya empieza a ser interesante qué cosas empiezan a extraerse, pero vemos que se repiten muchísimo varias palabras que no nos aportan mucho, ¿no? Entonces bien, me voy de rápido con respecto a las demás categorías. Recuerden que son 8, pero vemos que siempre se repiten varios patrones, ¿no? De palabras que no nos aportan mucha información para nuestras categorías. Ahí vemos unas que otras que sí, pero en la mayoría no. Entonces, bien, pues como notamos, pues hay palabras que por naturaleza tendrían que estar mal, como les expliqué, como de, como tú, como of, in, a, pero no nos aporta nada. Entonces vamos a ir procesando más este texto. Y bueno, lo primero que haremos es quitar los signos de puntuación. Aquí creé una pequeña funcioncita apoyando de si es alfa, cada una de esas palabras. Y alfa simplemente está preguntando si cada una del texto tiene algún dígito, ¿no? Digo, algún signo de puntuación. Y me doy cuenta que no tiene ninguno, entonces pues no vale la pena. Dice, todo esto simplemente para que no tuviese puntuación ninguno del texto. Posteriormente lo que hago es quitar las stop words. Esto pues apoyándome igual con el LTK, que tiene sus stop words. Aquí imprimo el número de palabras que tienen palabras vacías. Y aquí posteriormente lo que hago es quitarlas, ¿no? Y vemos que sí hay muchos textos con palabras vacías. Entonces lo que hago es crear aquí un cachito de código donde estoy quitando todas esas palabras. Y una vez que ya quito esas palabras, lo apilo en todo en mi data frame. Como estaban, ya simplemente sin las palabras frecuentes y cambia un poquito. Entonces, por ejemplo, en la categoría 1 cambian las palabras. Recuerden que ya estaban preprocesadas, entonces probablemente ya tenían algo sobre estimización o lematización, por eso es de que se ven así entrecortadas, pero empezamos a ver algunas cosas como profit, como share, como company, net, loss, que nos podría dar como algunos insights sobre de qué tratan estas categorías. Igual en la categoría 2, vemos que ya cambian en algunos casos las palabras. En categoría 3, trade ya sale mucho más, igual que Japón, igual que billion, etcétera. Entonces esto ya nos empieza a dar más insights sobre qué tratan estos documentos, ¿no? Perfecto, entonces ya no tenemos tantas palabras vacías y sí empezamos a tener como insights. Por ejemplo, en la categoría 6, algo que no habíamos visto es que ya estaba la palabra presente de petróleo, ¿no? Perfecto. Bien, otra manera de visualizar este tipo de casos, que sí se ve medio, bueno, de hecho, a mi gusto no se ve del todo bonito en una gráfica de líneas. Otra manera de visualizarlo, todo esto es con un word cloud. Entonces, los word cloud nos va a evitar hacer este tipo de gráficos de frecuencia de palabras en barras, y lo que nos va a mostrar es una nube de palabras, donde el tamaño de la palabra es qué tan frecuente se pone, qué tan frecuente está, y pues listo, aquí les voy a mostrar. Entonces, entre más grande sea, más palabras nos va a mostrar, ¿no? Entonces, aquí vemos claramente que MLN y BS se repiten un montón de veces. En la categoría 2, router, set, company, que es totalmente distinta a la categoría 1. En la categoría 3, Japón, billion. En la categoría 4, ship, port, router, Irán, etcétera. Entonces ya nos podemos dar mucho más gráfico y mucho más rápido extraer esos insights de los que tratan estos documentos. En la categoría 5, categoría 6, etcétera, ¿no? Entonces ya nos podemos dar una idea de qué se puede fijar el modelo y nosotros justamente intentar saber de qué tratan estos documentos, ¿no? Para que los pueda clasificar adecuadamente. Entonces ustedes ya pensarían que si tiene cierto número de palabras que se frecuenta mucho en esos tipos de documentos, pues probablemente va a ser de ese tipo de documento. Es decir, si mi documento aparece mucho la palabra banco y tasa e intereses, pues es muy probable que sea parte de la categoría 7. Y es así como yo le voy a enseñar a mi modelo a cómo poder clasificar documentos. Excelente. Como sugerencias, yo simplemente hice por premura, porque creo que me dieron como 4 horas para resolver esta cosa. Entonces, se sugiere para seguir avanzando en el análisis, es fijarse en mayores engrams. Y los engramas son subsecuencias de elementos de un texto dado. Entonces, por ejemplo, si tenemos una palabra, es un grama. Si tenemos 2 palabras juntas, es 2 grama. 3 palabras juntas son 3 grama, y así sucesivamente. Entonces, si nosotros
hacemos el análisis ahora con 2 grams, pues podemos ver mayor relación. ¿Qué tal que dólar y banco van juntos? O dólar y caída. Entonces ahí puede dar distinto significado, ¿no? Que simplemente una palabra. Entonces, bien, excelente. Ahora lo que yo hice acá para entrenar mi modelo, simplemente junté todo mi texto en uno solo, porque recuerden que lo tenía partido y limpio. Entonces ahora lo junté en un solo texto en cada uno de mis registros. En este caso ya tomé partí en 3 conjuntos. Ay, no, ahorita que recuerdo nada más en 2. Supongo que por premura. Aquí está mal. Donde lo que estoy haciendo es partir mi conjunto en prueba y entrenamiento. Y ahorita van a ver por qué no partí en otro conjunto de validación, donde simplemente le doy al conjunto de entrenamiento, le doy el texto limpio, y para predecir la etiqueta. Recuerden que la etiqueta va de 1 a 2, entonces va a ser un problema de clasificación. Bien, ahora, ¿cómo puedo darle este texto? Que si ustedes recuerdan sus cursos de Machine Learning y Ciencia de Datos, pues yo no le puedo dar texto a mi algoritmo, porque no va a entender nada. Simplemente me va a tirar un error. ¿Cómo yo le puedo dar texto, dar esta información para que pueda procesarlo en un algoritmo de Machine Learning? Entonces, pues lo que hago es extraer las variables del texto. Entonces, una manera de extraerlo es apoyándome con una técnica que es muy básica, pero al parecer poderosa, con lo que empezamos, que se le conoce como bolsa de palabras o backup words. Y la bolsa de palabras simplemente consiste en tokenizar las palabras, es decir, palabras en palabras, y contar qué tan frecuente está en ese texto esa palabra, que es justamente lo que hicimos arriba en el análisis exploratorio descriptivo. Entonces uno pensaría que entre más está una palabra, más probable se tenga que fijar en ese tipo de palabra para clasificar un texto dado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí esta oración, lo que está haciendo es tokenizarla, es decir, separarla en cada una de las palabras, y como vemos se repite 2 veces la palabra de. Y este va a ser ahora mi vector. Entonces mi vector de registro va a ser mi registro 1, y cada una de las palabras que encontró va a ser una columna. Entonces para este registro D apareció 2 veces, quick 1. Entonces a lo mejor en el siguiente registro va a tener solamente D una vez, y quick no va a aparecer de 0, y brown va a aparecer 3 veces, y así sucesivamente para cada registro. Si se dan cuenta, esto es un poquito peligroso. ¿Por qué? Vamos a tener tantas columnas como palabras distintas haya. Y eso puede hacer crecer nuestra información pues bastante considerable. Sin embargo, NLTK ya lo tiene bastante optimizado en su mayoría. Y este tipo de backup words, y también no es necesario hacer esta funcioncita que te cuente las palabras, te las agrupe, etcétera, y que te lo ponga en un vector. Ya lo tiene también generado en una funcioncita, que es Count Vectorizer. Ahí me puse mi nota de que no sé por qué, no recuerdo ahorita por qué está utilizando esta expresión regular. Recordando que las expresiones regulares normalmente es para limpiar un poquito el texto de algunos patrones dados. Y bien, lo que hago es simplemente ajustarlo. Entonces aquí estoy creando mi bolsa de palabras. Ah, perfecto. Muchas gracias, Diego. Quita las páginas. Y estoy transformando mis conjuntos de entrenamiento y de prueba para que todos tengan este tipo de esquema, ¿no? Recordando que cada uno de mis registros va a tener una columna asociada a una palabra y el número de veces que apareció esa palabra en mis registros. Entonces, como verán y sabrán, pues es algo muy, muy grande. Entonces, bien. Yo en este caso hice un GBM en el cual optimicé metaparámetros. Para optimizar metaparámetros, en este caso no hice un conjunto de validación, simplemente hice un cross-validation, recordando que el cross-validation es tomar cachos de mi conjunto de entrenamiento, partirlo y predecir en un conjunto en el que no lo tomé, e ir iterando tantos conjuntos tengan mi cross-validation. Entonces, por ejemplo, si lo partí 3 veces, agarro los 2 primeros conjuntos de eso, entreno con esos y en el último evalúo. En la siguiente iteración me agarro el primero y el último para entrenar y evalúo en el del medio y así sucesivamente hasta que acabe, ¿no? Entonces en este caso, como estaba optimizando metaparámetros,
lo que estoy buscando es saber, recordando que mi GBM es un bosque aleatorio con esteroides y simplemente optimicé por qué número de árboles es el óptimo y qué tanta profundidad debe tener mi árbol para clasificar adecuadamente mi documento. Entonces, bien, en este caso, obviamente no lo voy a correr porque pues, si era un vectorzote. En mi caso tardó 14 minutos. Aquí lo tenía en un pequeño pickle. Y mi mejor modelo fue con una profundidad máxima de 3 y con 350 árboles en total. Entonces, como me doy cuenta, pues sí queda más o menos en medio. Esto lo fui puliendo previamente. No les puse todos los experimentos porque iba a tardar como 3 días. Pero al menos con fines académicos y demostrativos, pues era más fácil nada más ponérselos así. Perfecto. Una vez que ya hice mi predicción, ahora sí voy a ver el performance de mi modelo en mi conjunto de prueba. Y bien, estos son mis resultados de la multiclasificación. Como lo supusimos, nos está costando bastante los modelos, la clasificación de documentos de 5 y de 8. Al menos 5, yo recuerdo que había muy pocos datos, muy pocos registros. Y bien, bueno, tenía una exactitud del 0.96, que es relativamente alta, pero no nos podemos dejar engañar, dado que hay, recordando el análisis predictivo descriptivo, hay desbalanceo de clases. Y aquí lo que vemos en nuestra matriz de confusión, recordando que la matriz de confusión es la tasa de verdaderos positivos y la tasa de falsos positivos, donde buscamos que la diagonal siempre sea 1, es decir, que yo diga que sea 1 y si fueron unos. Entonces aquí todavía me estoy equivocando en casi todas, excepto en la categoría 4. La 5 sí me costó bastante, de hecho no tiene ni idea el modelo a qué texto significa si le toca 1 de 5, pero en los demás le fue relativamente bien. Posteriormente, pues dije, bueno, pues creo que aguanta el modelo para una primera iteración, dado el tiempo. Se procede a la parte de análisis exploratorio. No de mucho en eso, simplemente por la cantidad de palabras podemos extraer cuál fue las palabras pues, más importantes para clasificar adecuadamente los documentos, donde encontramos BS, CTS, Troid, Oil, Net, Dividend, y bueno, ya se tendría que hacer un análisis un poquito más profundo sobre qué palabras corresponden a qué categoría, y bueno, si recordamos las word clouds, probablemente vamos a dar con qué palabra correspondía a qué categoría y saber si está capturando bien, simplemente haciendo un conteo de palabras, algo muy sencillo. Y bien, pues ya simplemente para terminar, como siguientes pasos, pues probar obviamente un balanceo de las categorías, probablemente hacer un undersampling, o probar otro método de extracción de variables de texto, como TF-IDF, que es Term Frequency Inverse Document Frequency. A grandes rasgos te indica que entre más se repita en una palabra, se divide en qué tantos documentos está esa palabra. Entonces lo que busca es normalizar esa palabra de que si es muy común en todos los documentos, pues darle menos peso a una que sí es única. Podemos de igual manera probar otros algoritmos más complejos, como una red neuronal. La red neuronal normalmente es muy potente, o el deep learning en este tipo de modelitos. Hacer otro tratamiento de texto, no solo quitarle stop words, sino también hacer lemmatizar y el steaming, que son parte del LTK. Entre muchas otras cosas más, inclusive tomar más palabras, no solo una. Entonces, bien. Eso sería todo de mi parte. ¿Tienen alguna duda? Ya los dormí después de media hora de NLP. Bueno, pues está muy interesante el tema. Yo realmente soy novato en este tema, pero es justo a lo que quiero llegar en un tiempo y por eso estoy inscrito en estos cursos. Excelente, excelente, me da mucho gusto, Fer. Justo espero cumplir con la expectativa.
Propiamente, en el curso no vemos NLP, sin embargo, sí se dan, creo yo, todas las herramientas para que ustedes puedan generar todo este modelo de inicio a fin. Simplemente es ustedes profundizar en algunas, en el análisis de las bibliotecas y demás, para poder crear su modelo propio, ¿no? Así como vemos, podemos hacer cosas con predicción de índice delictivo, de regresión, como clasificación en NLP, entre otras cosas, o un chatbot. Entonces, bien, lo que justo busca cubrir el curso es darles todas las herramientas para que ustedes puedan adentrar y también aportar e investigar, sobre todo para poder crear este tipo de cosas. Entonces, cool, excelente, esperemos que cumplamos sus expectativas. Entonces, observaciones, aparte de que dormía varios durante el curso, curso y mi speech de ahorita. Si no hay más preguntas, ya me voy con la última presentación, que es a cargo de Sebastián Bucio, donde él nos va a contar un poquito sobre la predicción de ventas en artículos, en series de tiempo. También bastante interesante. Entonces, a ver, un minutito. ¿No? ¿Nadie? ¿Más preguntas? ¿Nada? ¿Nadie? Perfecto. Según el análisis, en San Juditas baja el índice delictivo, al menos en Plaza. Yo mi hipótesis es porque viajan hacia la Cuauhtémoc, ¿no? A rezarles, entonces pues por ende no están asaltando. Pero va, cool, súper excelente. Entonces bien, le otorgo la palabra a Sebastián Bucio. Él es un profesor y ayudante igual en DS Ciencias, ya me apoyó bastante en el curso pasado. Esperemos que sigamos igual. Y bien, pues sin más, por favor, Seba, si quieres presentar. Hola a todos. Vamos a ver aquí. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, ok. Sí, ya. Bueno, vamos a hablar sobre series de tiempo. En este caso vamos a tratar de predecir, no sé, una venta de cualquier artículo. ¿No? Entonces aquí empezamos analizando, pues, de qué va todo esto. Entonces, analizar series de tiempo es un trabajo súper fascinante, porque a pesar de todos los modelos matemáticos, los humanos no podemos predecir el futuro y tenemos que lidiar con la incertidumbre. La serie de tiempo es una serie de puntos ordenados a través del tiempo y a menudo se toma como variable independiente el tiempo y como variable dependiente la variable a predecir. Algunos ejemplos de las series temporales son las ventas de ciertos artículos, el mercado financiero, el precio de la gasolina, el desempleo. Y aquí se muestra una imagen donde se tienen las ventas totales de una compañía, no sé, de queso quizás. Entonces en el día 0, supongamos que es Python, entonces 0 es equivale al día 1. Entonces pues aquí tenemos, no sé, 35 días quizás, y vemos cómo se está comportando la venta a través del tiempo. Esa es una serie de tiempo. A ver, bueno, el análisis de una serie temporal, proporciona un conjunto de técnicas para comprender mejor a todo el conjunto de datos con el que se va a trabajar. Podemos descomponer una serie temporal en 4 partes. Una es el nivel, que es el valor de la serie como si fuese una línea recta. La tendencia es un comportamiento donde a lo largo del tiempo se ve un aumento o disminución, por ejemplo, las ventas de la cerveza en una playa. La estacionalidad, estos son patrones cíclicos de un comportamiento repetitivo a lo largo del tiempo, por ejemplo, las estaciones del año. No importa en qué año estés, siempre va a haber estaciones. El ruido es la variabilidad de la serie que el modelo no puede explicar. En esta imagen podemos ver algunas componentes de la serie de tiempo. Supongamos que tenemos una partícula browniana que se está moviendo en esta dirección a través del tiempo y nosotros logramos hacer un tracking de ella. Y aquí, por ejemplo, pues podemos ver que hay una tendencia, ¿no?, hacia la alta. Si otra partícula browniana igual hacemos su tracking, podemos ver que se forma como un patrón cíclico. Ahora, si esa partícula se mueve súper bien, entonces tenemos un patrón estacional, ¿así? Y si también puede estar otro tipo de serie de tiempo, donde tiene un patrón estacional y además tiene una tendencia.
además de las componentes de las series de tiempo, también nos podremos preguntar si la serie cuenta con una estacionariedad, si la variable a predecir está autocorrelacionada, y para ello explicaremos lo que significa. Y hacemos un pequeño entre paréntesis para recordar variables estadísticas. La media o el valor promedio, dado un conjunto de muestras XY aleatorias, la media aritmética se presenta como pues la suma de las XY entre el número de muestras. La varianza de una variable aleatoria es la medida de dispersión definida como la esperanza del cuadrado de la desviación de dicha variable respecto a su media. Y pues solo tenemos aquí cómo está variando ese punto con respecto al promedio de todos ellos, donde XY corresponde a cada dato, X mayúscula es la media de los datos y N el número de datos. La covarianza es el valor que indica el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias respecto a sus medias. Tenemos dos variables aleatorias, la XY y la X y la Y. Entonces así es como se representa. Y su interpretación es, si la covarianza es positiva, quiere decir que hay dependencia directa. Es decir, a grandes magnitudes de X corresponden grandes magnitudes en Y. Si lo vemos en el sentido físico, las partículas se mueven en una misma dirección. Si la covarianza es igual a 0, se interpreta que las dos variables no están relacionadas linealmente. Si la covarianza es negativa, hay una dependencia inversa, es decir, a grandes magnitudes de X corresponden pequeñas magnitudes de Y. Y en el sentido físico, dos partículas se mueven en direcciones opuestas. Una variable aleatoria es una función que asigna un valor real al resultado. Entonces, veamos ahora lo del tema de la autocorrelación. La autocorrelación mide la relación lineal entre valores rezagados de una serie de tiempo. Podemos calcular la correlación que hay entre las observaciones de serie de tiempo con las observaciones pasadas, llamadas lags. Se llama autocorrelación porque la correlación de las observaciones de series de tiempo se calcula con los mismos valores de la serie a tiempos anteriores, y matemáticamente se expresa así, donde t corresponde a la duración de la serie temporal y k corresponde al lag. Por ejemplo, el primer coeficiente de la autocorrelación R1 mide la relación en el punto YT y YT-1. En el segundo, el R2 mide la relación que hay entre YT y YT-2, y así sucesivamente. Esto nos funciona para calcular las medias móviles. La autocorrelación parcial es un resumen de la relación entre una observación en una serie de tiempo con observaciones en pasos de tiempos anteriores. Con las relaciones observadas que están en el medio, esas se eliminan. Y nos sirve para encontrar el método el ARG. Ahora, la estacionariedad. Se dice que una serie temporal es estacionaria si sus propiedades estadísticas no cambian con el tiempo, es decir, tienen una media constante y una varianza constante, es decir, que hay homoselasticidad. La covarianza es independiente del tiempo, o sea, no importa en dónde la medamos, es la misma. Idealmente necesitamos que la serie de tiempo sea estacionaria para hacer un modelo, pero por lo regular, pues en la vida cotidiana eso pues jamás sucede, ¿no? Entonces podemos transformar la serie no estacionaria en estacionaria. Por ejemplo, una transformación logarítmica de los datos o por diferenciación. La diferenciación busca eliminar las tendencias de los términos sucesivos para volver a la serie estacionaria. Definimos al operador nabla como esta parte, xt menos xt menos 1. Entonces, por ejemplo, si aplicamos el operador nabla a una función con una tendencia lineal, de mt igual a alfa 0 más alfa 1t, obtendremos una constante. Entonces simplemente pues lo sustituimos los valores, y si se está aplicando a esta tendencia lineal, solo obtenemos una constante alfa 1. Un algoritmo para predecir, ya sin necesidad de que estés encontrando tú qué MA o qué ARG vas a utilizar. Facebook desarrolló un algoritmo que se llama Prophet. Este es un procedimiento para pronosticar datos de series temporales basadas en un modelo aditivo, donde se tiene un nivel, una tendencia, una estacionalidad y su error. En las tendencias no lineales se ajusta a una estacionalidad anual, semanal, diaria, y le podemos meter efectos de vacaciones a este algoritmo.
funciona mejor con series de tiempo que tienen fuertes efectos estacionales y varias temporadas de datos históricos. Además es robusto ante los datos faltantes y a los cambios en la tendencia, y también maneja muy bien los valores atípicos, ¿no? Prophet necesita únicamente de 2 columnas, una que se llame DS, que corresponde a las fechas, y pues esto significa que DS debe tener formato de fecha, y la otra columna que sea Y, que es la variable a pronosticar, y esta debe ser de tipo numérica. Aquí ya venimos al código, se importan nuestras bibliotecas básicas, se importa Prophet, utilizamos bibliotecas de gráficas interactivas para ver las pruebas de hipótesis. Por ejemplo, utilizamos Dick Fuller para ver la estacionalidad. Utilizaremos la de Loombox para ver la autocorrelación. Luego, pues, nuestras métricas de evaluación, y pues ya empezamos a leer nuestro dataset y se ve justo así. Solo tenemos 2 columnas, nuestra fecha y nuestra venta. Como se trata de una serie de tiempo, pues lo más importante es ordenar la fecha, ¿no? Entonces, pues nuestros primeros datos se vienen viendo así. Nuestro resumen estadístico. Entonces aquí tenemos una cuenta de 123 registros con un promedio de 48, unas desviaciones estándar de 48 aproximadamente. El valor mínimo es de 4.55, nuestra mediana está en 28 y nuestro valor máximo en 215. Entonces vemos el histograma de nuestras ventas para ver cómo es, pues qué tipo de distribución tienen, ¿no? Entonces, pues aquí encontramos que hay pocos máximos, ¿no? Todo está pegado hacia valores pequeños, ¿no? Entonces vemos el histograma ahora con un cambio de variable que es el logaritmo, ¿no? Entonces, pues aquí ya, pues nosotros podemos ver una distribución un poco más familiar, pues una uniforme quizás. Entonces, pues como solo tenemos únicamente 2 columnas, pues hay que ver qué podemos obtener de ellas. Creamos una columna de los días y otra columna de los meses. Entonces nuestro dataset pues, se va armando, ¿no? Esta fecha corresponde pues, al lunes del mes de julio. Después aquí vemos la serie de tiempo de las ventas. A ver aquí cómo está. Por día. Aquí lo vamos a calcular por día. Que en promedio, ¿qué día es el que más se vende, no? Entonces, pues aquí pues, encontramos que los miércoles son los que más días se venden y los sábados para este producto, pues casi no hay ventas, ¿no? Ahora, agrupamos por mes, ¿qué mes es el que más en promedio se venden? ¿No? Entonces, pues aquí octubre gastalón porque es el que pues, se venden 64.58 unidades en promedio. Después agrupamos por mes y día, ¿no? Entonces aquí podemos ver la venta promedio a la semana. Desde aquí nos empezamos como que a dar cuenta que tienen un patrón repetitivo, ¿no? Se va como si fuera un ciclo. Siempre los miércoles es los días que más se vende. Tienen así. Los sábados es donde pues, hay menos valores. Entonces ya. Aquí ya pues, hacemos la serie de tiempo de cómo se viene comportando y ya esto es lo que nosotros encontramos. Si se fijan estos puntos, los valores digamos atípicos pues corresponderían a los miércoles, ¿no? Porque pues, son los días que aparecen acá, justo. Entonces veamos la autocorrelación de esas variables, ¿no? Con un correlograma. La serie de tiempo que tiene ciclo, ya que el correlograma también lo presenta, se ve ahí con la misma frecuencia. Se observa una función simétrica y por lo tanto solo tomamos los valores positivos, ¿no? Entonces vemos la autocorrelación parcial. Igual aquí pues, vemos esta parte que es simétrica. Ahora vamos a ver la estacionalidad. La prueba de Dickey Fuller aumentada es un tipo de prueba estadística llamada la prueba de la raíz unitaria. Entonces aquí la intuición detrás de esta prueba de raíz unitaria es que determina qué tan fuertemente una serie temporal se define por una tendencia, ¿no? Aquí dejamos nuestra hipótesis nula que es estacionaria y nuestra hipótesis alternativa que no es estacionaria. Entonces metemos nuestra prueba de Dickey Fuller y pues nos dice que como el p-value no es menor a 0.05, no se rechaza H0, no se rechaza nuestra hipótesis y por lo tanto es estacionaria.
Entonces aquí ya creamos un objeto para modificarle el nombre a los campos. Ahora sí vamos a emplear el algoritmo de Prophet. Pues a fecha lo que vamos a hacer es cambiarle el nombre a DS y la venta pues por Y. Particionar los datos en conjuntos de entrenamiento y de prueba. En series de tiempo, en este caso, pues solo tenemos 123 registros, no conocemos el futuro, entonces pues hay que, por lo que vimos del data leakage, entonces hay que particionar nuestros datos como trend, de esta parte hasta esta mitad quizás, bueno, no mitad, sino un poquito más, y nuestro dato test de este otro lado. Entonces aquí, como tenemos un total de 123 renglones, vamos a tomar datos de entrenamiento hasta el índice 110 para que evaluemos en el otro conjunto. Entonces ya aquí ya se empieza a entrenar el modelo quitando la estacionalidad anual y por día. ¿Por qué? Porque pues no estamos con años ni tenemos datos por día. Entonces realizamos la simulación extrapolando a 12 periodos, que son justo los que nos quedaban acá de nuestro test. Aquí hay 12, pues son los que nosotros vamos a ver qué tan bueno fue nuestro modelo. Después hacemos la predicción que asigna cada renglón, pues su predicción, y mostramos únicamente 2 columnas, la DS y nuestra Y gorrito. Y ya, renombramos nuestra Y gorrito como predicción. Ya, por ejemplo, aquí ya esta parte ya lo está haciendo, está entrenando y ya nos arroja para esta fecha cuánto fue lo que predijo. Entonces aquí ya mostramos cómo se ven los puntitos, son nuestros valores reales por cada observación. Acá esto es lo que nos predice, por eso aquí no hay puntitos. Como podemos ver, pues le costó trabajo identificar los outliers, no los alcanzó a acoplar. Entonces aquí pues hacemos nuestro merge a nuestra tabla de las ventas para comparar qué fue lo que predijo, Entonces si mostramos los últimos 12 registros, que de hecho ya lo había corrido, lo siento. Entonces aquí ya está. Ya tenemos nuestra venta y nuestra predicción. Entonces, ¿de cuánto fue? Entonces, se vendieron 104 y nosotros predijimos 69. Entonces, pues de esto así es como se ve si graficamos esos dos valores. Entonces, pues sí se ve que pues, no le está pegando mucho, Entonces, veamos nuestras métricas. Bueno, primero el análisis de los residuos. Un ruido blanco es una serie tal que su media es 0 y su varianza constante. Entonces, calculamos una columna que se llame error y va a ser simplemente los errores, la venta menos su predicción y cómo le fue. Entonces para estos deben de tener una distribución normal. Entonces pues ya lo vemos así y pues, sí vemos que nuestro residuo se ve como una distribución normal. Aquí el análisis del residuo, vemos otra vez con la prueba de Dickey-Fuller y no se rechaza H0, por lo tanto es estacionario. O lo podemos ver con nuestra prueba de autocorrelación en los residuos. Nuestra hipótesis 0 es que H0 es ruido blanco y la otra es que no es ruido blanco. Entonces aquí nuestro p-value no es menor a 0.05, no se rechaza H0 y por lo tanto es ruido blanco. Aquí en este caso tenemos estas métricas. Tenemos una métrica del error cuadrático pues muy elevada porque pues estas son sensibles a los outliers, le sacamos la raíz cuadrada y pues tenemos una de 21.49. Nuestro MAE se equivoca pues, aproximadamente 14.26 unidades en promedio y nuestro error porcentual está en 45. Ahora vamos a hacer la serie de tiempo con escala logarítmica. Transformamos las ventas a escala logarítmica y las presentamos así. Vemos igual su autocorrelación. Vemos igual que si es simétrica, nuestra autocorrelación parcial, la estacionalidad validamos que sea también nuestra serie estacionaria. Después aquí ya vamos a transformar la variable, ahora sí. Volvemos a generar nuestro objeto de Prophet logaritmo. Luego aplicamos el cambio de variable a esta columna que creamos anteriormente. Igual dividimos nuestros datos en entrenamiento y prueba. Y obtenemos estos resultados. Ahora graficamos y pues ya se ve un poquito más diferente y un poco más que entran, Ahora hacemos nuestro merge a la tabla.
analizamos los ruidos blancos, igual. Vemos cómo está la distribución de los errores. Este es el único que nos causa un poquito es un valor atípico ahí. La prueba pues de Lunchbox nos dice que es un ruido blanco, nuestro error. Entonces regresamos a nuestra variable original, porque no vamos a presentar al cliente no es con variables que pues, están en otra escala, en otra presentación. Entonces pues, lo pasamos a valores que ellos puedan entender, que nosotros entendamos. Entonces aquí ya volvemos a lo mismo. Se vendieron 104, predijimos 71, se vendieron 31, nosotros predijimos 36, 22, 23, 13, 14, o sea, pues ya se va pegando un poquito más. Y vemos las métricas otra vez. Ya vemos el MSE, pues igual está elevado, pero si se fijan, logramos disminuir el error en el que se equivoca. Que ahora antes se equivocaba 14 y ahora 12. Entonces así es como se ve. Si se fijan, sí va creciendo esta parte. Y estos son los errores que yo creo que están alterando mucho al MSE. Pero lo que nos está importando es esto, es el futuro. Entonces pues ya aquí sí se ve cómo se estaba acoplando un poquito más. Entonces en resumen, la serie de tiempo original y con cambio de variable es estacionaria, pasando la prueba de Dickey-Fuller. El algoritmo de Prophet para la serie original tiene errores mayores. Es mejor utilizar el cambio de variable logarítmica para realizar las predicciones. Esto disminuye las métricas. Siguientes pasos. Podríamos presentar avances al cliente prediciendo los siguientes 5 días, ya tomando toda la data como entrenamiento. Recordando hacer el entrenamiento con la escala logarítmica. ¿Cómo podríamos mejorar el algoritmo? Pues exprimir todos los métodos que tiene Prophet, utilizar Grid Search para encontrar los mejores hiperparámetros, utilizar diferenciación para hacer la serie aún más estacionaria o aplicar otros algoritmos de serie de tiempo, por ejemplo un ARMA o un suavizamiento exponencial. Eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas, chicos? Excelente, Sebas, muchas gracias. Bien, todos. Bueno, él tenía algunas preguntas sencillitas, pero para no interrumpirte, bueno, sí que nada, yo las voy a repetir un poquito para que todos estén al tanto. Él preguntaba si podían hacer una transformada de Hilbert Wang en Python, o aplicación desde SciPy. Entonces, sí se puede, simplemente es pues, aplicarle esa funcioncita a tus datos, uno por uno, y listo, sin problema. Y posteriormente le pregunta, ¿esto se puede aplicar redes neuronales para hacer la predicción de stock? Ya, pues sí, puedes aplicar redes neuronales, solo sería buscar qué algoritmos te pueden ser útiles a ti. Bien, perfecto, es lo que yo le comentaba. Y luego me preguntaba si la misma librería, que es la que yo le pasé, la de SciPy, puede identificar fractales. Bueno, eso ya me compete bien porque ya le contesté. Entonces, hasta donde yo sé, no creo. Tendrías primero que definir cómo se identifica un fractal. Si tienes algo bien definido, el cómo se identifica, que normalmente es que se autocontenga en cada vez cachos más pequeños. Supongo que sí, pero bueno, como aquí tenemos datos finitos, no, bueno, a lo mejor podría ser tu propia función para identificarlo, ¿no? En tus series de tiempo. Bien, ¿alguna otra duda, los demás chicos, con respecto a cómo le fue a Seba sobre su stock? Sí, bueno, mi empleo ahorita es igual, predecir ventas. Creo que eso es importante, pues, el contexto de los datos, creo que nos faltó. ¿De qué tratan los datos? Estos datos me los inventé, son ventas de cualquier producto, pero pues funciona. Porque pues sí, o sea. Ya tengo una duda, a ver si los demás se animan. Dado que vemos que tenemos un mape, si mal no recuerdo, que es un error del 31% ya después de que le aplicas una transformación logarítmica. Ajá. Creando rasgos es que te equivocas casi un 35%. Uh-huh. En promedio de error porcentual, o sea que sí es un poquito alto. ¿Qué otra técnica harías
con los datos, porque vemos que la transformación de logaritmo funcionó bastante bien para bajar el error. ¿Qué otra cosa pudieras hacer para que todavía baje más este mape, que es importante? Y ahorita vamos con la pregunta de Pablo. Aquí pues sacarle el mayor provecho, no sé, quizás meterle holidays de todos los miércoles, que es donde hay un boom, porque es justo lo que vemos acá. Aquí esta parte, pues, esto es lo que nos está diciendo, los datos, ¿dónde está? Aquí, justo nos dice, ¿sabes qué? Los miércoles siempre hay boom, ahí es donde se despega. Entonces meter a lo mejor vacaciones ahí de todos los miércoles para que sepa que ahí pues, se encuentre los outliers. Sería como que cuestión de ya exprimir más Prophet. Y ahora sí, metiendo una búsqueda por mallado para que nosotros le metamos ahí muchos parámetros de los que creemos que son posibles y que nos seleccionen mejor con un cross validation. Bueno, o sea, eso lo tienes que hacer en Python. Bien, perfecto, Sebas. Vale, perfecto. Ahora pregunta Pablo, ¿Prophet también se puede usar en R? Sí, claro que sí se puede usar en R. Bien, también lo tenemos en R. Al final, recuerden, Prophet es un algoritmo de parte de Facebook. Y bastante poderoso, la verdad, para series de tiempo. Como se dan cuenta, es sumamente sencillo, pero bastante poderoso. Literal, nosotros no le dimos el año y la predicción, que es la verdad, y con eso hizo maravillas, que es básicamente un error de 20 productos, más o menos. Cuando tenemos un promedio de 27 productos. Entonces, pues, bastante poderoso, creo yo. Y sí tiene su implementación de red. Luego, Abel pregunta, siendo datos de ventas por tiempo, ¿puedes hacer una comparación de la serie de tiempo de cada año de manera multicapa y sobreponer cada año? Es una serie de tiempo, la verdad no me fijé cuántas. Creo que no. Bueno, ahorita no, porque solo tenemos un año, la verdad. O sea, no te puedo hacer eso ahorita aquí. Porque si te fijas, solo tenemos el mes de octubre, julio, agosto, septiembre, octubre. Pues sí puedes, pues nada más te filtras el año que te interesa y sacas ahí tu serie. Excelente, justo. Yo creo que eso es lo que buscaba, Abel. Sí, a ver. Perfecto, excelente. Sí se puede. Bien, Fabián. Aún no me queda muy claro por qué en las series de tiempo se tiene que hacer la partición de tus datos, por ejemplo, en orden, pues, del 80-20, 70-30, no sé. En softwares como, por ejemplo, de eViews o Stata, generalmente la predicción se hace, bueno, la hace el mismo programa, ¿no? Con base a los errores. Pero no me queda muy claro por qué en Python se hace así. Hace una liguita de lo que va el data leakage, y entonces lo que pasa ahí es de que nosotros tenemos, no sé, 123 registros que son los de nuestra serie de tiempo. ¿Dónde está? A ver, que lo tengo acá. Únicamente se tienen estos datos de aquí a acá, no conocemos el futuro. Entonces, pues, ¿qué se te ocurre? Pues dices, ¿sabes qué? Si hago mi muestra, mi train y mi test de manera aleatoria, se va a agarrar este conjunto de aquí, quizás este de acá, este de acá, este de acá, este de acá, y todos los demás que estén regados, pues pónmelo como test, ¿no? Entonces, pues ahí ya está raro, porque pues estás ajustando, estás entrenando un modelo con algo que pues ni siquiera se debe de ver. ¿Por qué? Porque pues nosotros no tenemos más datos de esta parte. Entonces, suponte que nada más lo partes hasta aquí y vas a comparar con estos datos que ya conoces. Entonces, pues para no, digamos que no inflar tu modelo y que no haga trampa quizás, porque pues, si no va a ser trampa y tú vas a decir, oye, ¿sabes qué? Yo repartí mis datos aleatoriamente de train y test y me salió bien chingón, ¿no? Entonces, pues ya se lo presentas a tu jefe y dices, ok, te lo compro, va. Y al mero día que ya lo empiezan a implementar, pues tu modelo empieza a estar bien feo, ¿no? Que dices, oye, no, ¿qué está pasando? Si mi modelo tenía un error así súper poquito, estaba todo así perfecto, y pues ya a la hora de la hora, cuando pues, tienes que entregar tu trabajo, pues te va mal. Entonces, por esa razón es la que se hace así, en este caso. Ok, gracias. Tienes tu mic
Apagado. Pablo pregunta, ¿cuántos datos son recomendados para usar series de tiempo? Lo que hemos estado viendo es aproximadamente más de 30. De 30 a 50 quizás, o sea, sí también puedes tener N datos y esos N datos, pues, no sé, muy en el pasado tu serie viene muy chiquita, luego muy grande, y pues ya no te va a interesar eso que está hasta acá atrás, que pues, solo va a meter ahí como que ruido, lo va a bajar. Entonces, pues con 30 datos ya puedes hacer una serie de tiempo. Aquí yo complemento un poquito. Eso Seba se refiere con respecto a los algoritmos enfocados hacia series de tiempo. Cuando ya quieres utilizar algoritmos de Machine Learning, a ellos es recomendable tener al menos 10.000 datos, si no es que más. Porque recordemos que los algoritmos de aprendizaje automático, pues entre más datos tenga, más va a aprender de tu conjunto de entrenamiento y evitar sesgos. ¿Vale? Sin embargo, para este tipo de algoritmos como Prophet, como Smoothing Exponential, entre otros más, lo que está bueno de esos algoritmos es que con poquitos datos pueden tener resultados pues relativamente buenos. Uh-huh. Perfecto. ¿Alguien más? Bueno, pues ya para no quitarles más el tiempo, a mí me encantó todo este webinar, yo les agradezco mucho su asistencia, espero verlos ahí por la página de DS Ciencia, síganos en nuestra página, y pues bueno, para lo que necesiten, aquí estamos, déjenles comparto rapidísimo la página de nosotros, para que puedan estar en contacto directamente con los profesores, los cursos que impartimos sobre ciencia de datos, sobre Python para empresas, que es enfocado a desarrollo de software. Estamos en miras de hacer más, esta vez ya módulos especializados para hacer ahora cursos sobre solo series de tiempo, cursos sobre solo aprendizaje de procesamiento de NLP, de modelitos de NLP. Ya se está cocinando algunas cosas con R, entonces mantengamos el contacto. Y pues muchas gracias por su asistencia y cualquier cosa pues ya tienen mi contacto ahí en la página y espero verlos a todos y pronto y que estemos bien durante esta pandemia, ¿vale? Les agradezco muchísimo y bueno,